Hola y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo directo de divulgación que vamos a arrancar hoy. Y bueno, como siempre, gracias a toda la gente que estáis ya entrando por ahí, la gente que está en el chat y también a la gente que está viendo esto en diferido, que me hace mucha ilusión siempre que lo veáis en diferido, porque aunque el espíritu de esto es para hacerlo en directo, pues al final en diferido pues eso, hay mucha gente que no puede entrar en directo o que se entera después de que sea. Entonces eso, recuerdo que el vídeo queda guardado en vídeos destacados de Twitch, podéis verlo en cualquier momento. No ocurre como con otros directos que se borran, digamos, con el paso del tiempo. En este caso quedan permanentemente ahí. Y mientras espero que vaya entrando gente, también voy a ver si qué tal funciona el directo, porque el programa, bueno, el programa de los directos esta mañana se volvió un poco loco. Más bien, creo que la conexión, no sé muy bien qué es lo que falló, pero tuve bastantes problemas esta mañana. Entonces espero que no falle. Si veis que se corta o que va mal es por eso, por problemas con la conexión o algo de eso, vamos, que no sé muy bien qué es. Y claro, mientras vaya entrando gente, yo voy preparando por aquí cosas y, y comentando algunas pues, cosas generales. Este tipo de directos, para la gente que sea nueva, que no haya estado nunca en estos directos de divulgación, lo que suelo hacer es hablar sobre un artículo científico, en este caso justo el que veis aquí arriba. Siempre suelo poner aquí la referencia, por si alguien tiene interés en leerlo y demás, para saber de dónde saco pues, la información. Y os comento pues, las cosas más importantes del artículo, al menos según mi punto de vista. Y luego lo charlamos aquí con la gente que está en el chat y debatimos. Y bueno, surgen nuevas ideas, lo que sea. Digamos que puede derivar a otros temas que originen de este, ¿no? En este caso, como veis, vamos a hablar sobre videojuegos y cómo está asociado a un cerebro más joven. Y es que este tema lo he elegido porque vi noticias, bueno, antes de empezar, digamos, a hablar del artículo, vi algunas noticias que me llamaron la atención, que son estas que os pongo aquí. O sea, salieron en muchos medios, ¿no? Estos son una de A3 Media, por ejemplo, de Antena 3 o de 3 de Juegos, que hablaban de que si juegas al menos 5 horas a la semana, tienes un cerebro 14 años más joven que la media de tu edad. Y claro, yo cuando vi esto dije yo, bueno, esto es... seguro que hay jugo detrás. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí es ver ese artículo, ese estudio, y ver qué dice realmente, si tienen razón o no, o sea, cuánta razón tienen, para entenderlo un poco más. Entonces, como veo que va bastante bien el tema de que por ahora no se corta, recuerdo, lo dicho, cualquier pregunta, duda que tengáis, la podéis ir poniendo en el chat y yo en cuanto pueda lo vamos leyendo y así después también vamos hablando sobre este tema. Si no, yo os digo, cuando termine de comentaros lo más importante del artículo, lo vemos igualmente. Tengo preguntas ya un poco pensadas para haceros. Pero en este caso no va a ser muy largo, lo que es el experimento. O sea, he intentado ir al grano. Entonces, bueno, voy a comenzar a hablar sobre él. Luego volvemos para atrás si hay alguna duda. Es decir, no hay problema. Entonces, vale, ¿en qué se basaba esto? O sea, ¿por qué dicen esto a la prensa? Bien, esto fue un experimento que hicieron con más de 1000 personas. Hablan en la noticia, ponen 2000, pero no llegaron a 2000. Fueron algo más de 1000 personas. ¿Y qué es lo que se quería medir? Vale, aquí querían ver, o sea, querían medir cosas como la memoria, por ejemplo, el razonamiento o la atención. Querían saber, digamos, a nivel general, el rendimiento cognitivo, lo que se llama el rendimiento cognitivo de las personas, y en concreto comparar o ver si había diferencias entre gente que jugaba videojuegos y entre la gente que no lo hacía. También en este estudio también hablaban sobre salud mental y la actividad física, pero no lo voy a hablar aquí en este directo. Si os interesa podemos verlo en otro, o sea, podemos hablarlo más adelante o si tenéis interés lo podemos ver. Pero realmente era bastante denso y da para otro directo entero sobre eso, sobre cómo la actividad física está relacionada con una mejor salud mental. Pero bueno, aquí vamos a centrarnos en el tema de los videojuegos y esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Vale, pues a la gente que participaba en el experimento, primero pasaban un cuestionario para saber, para preguntarles cuánto jugaban. Entonces, en función de las horas de juego que jugaban a la semana, en los últimos 12 meses, digamos, utilizaban ese periodo, los dividieron a estos participantes en varios grupos. La gente que no jugaba nada estaba en el grupo de no jugadores.
Luego, la gente que jugaba entre 0 y 3 horas a la semana eran jugadores, ellos lo llaman infrecuentes en el artículo. Yo he puesto poco frecuentes para, digamos, yo lo entiendo mejor. Y aquellas personas que jugaban más de 3 horas las clasificaban como frecuentes, jugadores frecuentes. Entonces, este es un poco los grupos que hicieron. Y una vez formados estos grupos, a las personas se le pasó lo que ahí he puesto batería cognitiva, que básicamente una batería de pruebas o cognitiva es una serie de tareas que tienen que hacer esas personas, cada una de las personas de los grupos, que son tareas que miden cosas, pues justo lo que hablamos antes, ¿no? Temas de memoria, por ejemplo, de atención, de resolución de problemas, de razonamiento, habilidades visoespaciales y verbales, bueno, una serie de cuestiones que en 12, creo que eran 12 pruebas, 12 tareas y demás, iban a medir. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Bien. Bueno, como veis aquí, encontraron que básicamente en los jugadores frecuentes superaron al resto, o sea, jugadores poco frecuentes o a gente que no jugaba nada, en la mayoría o en casi todas las cosas que midieron, de justo lo que comentamos, ¿no? De memoria, razonamiento, velocidad de procesamiento, bueno, rendimiento cognitivo a nivel general, lo superaban. Veis una serie de cifras, ahí me pongo que los jugadores frecuentes serían 13,7 años más joven, que esto es donde hablan la prensa de 14 años, ¿no? Que es lo que veíamos antes. En poco frecuentes hasta 5,2 años hay efecto también. Estas cifras, claro, yo lo vi en la prensa, ¿no? Lo de 14 años, pero en el propio estudio no viene una cifra con este número, de 14 años o 13,7 y demás. Tuve que ir muy, muy fino y buscar fuera, digamos, no en el artículo, y encontré que en una nota de prensa de la universidad donde trabajan estas personas que hicieron el experimento, uno de los autores decía, o sea, cuando dijo estas cifras, digamos, o sea, que extrapoló, porque en el estudio hablan de temas estadísticos, o sea, de desviaciones típicas, bueno, cosas de estadística. Y en esta nota de prensa es donde dijo la cifra. Claro, literalmente dijo, según los resultados, la gente que juega frecuentemente videojuegos, en este caso más de 5 horas a la semana, rindió cognitivamente en promedio como personas 13,7 años más jóvenes. Y esto lo vamos a ver ahora, vamos a entender qué quiere decir. E incluso hablan, en el caso de personas que juegan menos, que poco frecuentes, de 5,2 años. Aquí, un detalle antes de seguir. Aquí marco que dicen menores a 5 horas a la semana. Antes veíamos que los poco frecuentes eran entre 0 y 3. Claro, aquí yo uno, digamos, lo que pone el artículo y sus declaraciones, y entiendo que en ese intervalo entre 3 y 5 horas, aunque estaría ya en frecuentes, pues digamos que hay esa diferencia. O sea, lo meten un poco frecuentes en las declaraciones. Entonces, digamos que poco frecuente podría llegar hasta las 5 horas, no solamente hasta las 3. Pero bueno, ¿qué quiere decir entonces con que rinden como personas 13,7 años más jóvenes o 5,2 años más jóvenes? Pues voy a explicarlo, yo creo que va a quedar bastante claro. Espero, vamos. Esta es una cosa que se me ocurrió a mí en base a lo que vi en el artículo y fui leyéndolo. Ellos toman como base la gente que no juega, ¿vale? Los no jugadores. Entonces, para entendernos, imaginemos jugadores frecuentes de 50 años de edad biológica, en este caso rinden igual o de forma muy muy parecida a gente de 36,3 años, es decir, 13,7 años más joven. Creo que hice bien la cuenta, lo hice a ojo, a lo mejor me equivoqué. 37, sí, 36,3, si no me equivoco. Más o menos 36, vamos a poner. Que no juegan. Por eso se dice que tiene un rendimiento de gente 14 años más joven o 13,7 años más joven. En este caso, más joven que no juega. Claro, no están comparados. Claro, entre jugadores frecuentes están en ese mismo rendimiento, o sea, están en un rendimiento parecido. Entonces, aquí es donde se vería. Yo creo que se puede entender bien este ejemplo. O sea, un poco lo que dicen en el estudio. En el caso de los poco frecuentes, parecido. O sea, personas que juegan menos porque juegan, de 50 años rendirían como personas de casi 45 años que no suelen jugar nunca. También se vio incluso entre las personas que juegan entre 0 y 3 horas, se vio que hay algún efecto de mejora, ¿no? O sea, que rinde mejor, aunque no sea tan exagerado. Entonces ellos en el artículo lo que hablan es que básicamente se ve que hay una relación
gradual, ¿no? De que cuanto más horas juega, mejor. Obviamente no quiere decir que si juegas 400 horas que tengas ahí que seas un genio, pero se entiende, ¿no? Que se ha visto que jugar de forma activa, de forma frecuente, pues sí que tiene un efecto mayor que jugar poco menos y sobre todo que no jugar nada. Entonces, como conclusión, sí que podríamos decir que jugar a videojuegos, como dicen las noticias, ¿no? Está asociado a un cerebro más joven, pero pongo ahí ese asterisco, porque claro, aquí no están midiendo per se la edad de las neuronas o de las partes del cerebro. O sea, no es que literalmente esa gente tenga neuronas que sean biológicamente de 36 años en vez de 50, sino que el rendimiento que tienen es de personas 14 años más jóvenes que no juegan. Digamos que la diferencia en este estudio es que no juegan, que son no jugadoras. Entonces, en este sentido sí que podríamos hablar de esto. ¿Qué pasa? Que, como sabemos que este tipo de cosas, de memoria, razonamiento, todas estas cuestiones, siempre tienen esa base en el cerebro, que en esas conexiones de cerebro, en esa actividad, pues nosotros de forma informal, de forma coloquial, hablamos de cerebro para entenderlo, ¿no? Que realmente está activo, está ejercitado el cerebro al nivel de personas 14 años más jóvenes. Entonces, esta sería la conclusión. Entonces, ahora ya, como comenté lo principal del artículo, de ese estudio, pues ya pasamos a la parte en la que pongo el chat aquí en la pantalla. O sea, voy a cambiar de momento la pantalla para que se vea lo que ponéis en el chat. Entonces, bueno, veo que hay David. Nada, demostrado que hay que jugar cuanto más mejor. Bueno, eso, claro. Yo siempre comento que, obviamente, dentro de esto he elegido estos artículos que hablan positivamente. Hay artículos que encuentran cosas negativas. Y tanto en lo positivo como en lo negativo hay que buscar bien y entender bien qué quieren decir. Y eso lo podemos ver ahora en las preguntas. Y deduzco que hay un límite, es decir, que a partir de ciertas horas... Claro, eso es lo que también entiendo yo, porque... Eso que decía, juegas entonces 14 horas y tienes 28 años menos. No es una relación proporcional. Sino que vieron que a partir de 7 horas entiendo que ya se difumina esa línea, entonces ya digamos que no hay mucha diferencia. Eso que entiendo, porque dentro de ese más de 7 horas jugadas a la semana, de ese grupo de jugadores, o sea, de 5 horas, perdón, a la semana, están todos en un grupo en el que hay gente que juega 20, hay gente que juega 5. ¿Qué tal, Ingua? Bueno, eso, gracias a la gente que estáis por ahí. Entonces, he puesto estas preguntas de qué más os llama la atención del experimento. Si diríais que jugar a videojuegos es la causa de tener ese cerebro más joven. Y esta pregunta creo que la razonéis si la decís bien. ¿Y qué potencial tendría esto a nivel de salud cognitiva? ¿Qué se podría hacer a nivel de diseñar, por ejemplo, temas de intervenciones? Porque esto lo hablan en el estudio y por si queréis, o sea, como que lo comente, hablan de estilos de vida y de cosas que se pueden hacer para salud mental, con actividad física, que justo hablaban de actividad física en el estudio, os recuerdo, y de salud cognitiva. Recuerdo, para hacer un pequeño repaso, estudio con más de 1000 participantes, divididos en no jugadores, en jugadores poco frecuentes y en jugadores frecuentes, en el que se vio que la gente que jugaba habitualmente, o sea, más frecuentemente, rendía, voy a ponerlo aquí en este caso individual, como gente que no jugaba de casi 14 años menos. Y en el caso de jugadores menos frecuentes, había diferencia aunque no era tan grande. Es un poco para entendernos. Entonces las preguntas las pongo aquí. Entonces la gente mayor jugando, aunque no sea muchas horas, puede mantener el cerebro más joven. Claro, por ejemplo, esta es una de las cosas que a nivel de intervención podría ser una evidencia para, si diseñas, por ejemplo, talleres para personas mayores, ¿no? Para adultos mayores, o en centros de día o cosas así. O sea, estoy suponiendo, o sea, planteando ideas, ¿no? Podría ser una base que tomar como referencia, porque sí que se ve que independientemente, incluso, o sea, en personas, en el experimento sí que lo dicen, en gente da igual, digamos, la edad a partir de ciertos límites. Es decir, obviamente, si tienes 14 años no vas a rendir como una persona de 0. No, pero que con gente de 50 años, por eso puse ese número que lo ponen en el artículo, digamos que se ve también con gente de 60, posiblemente. A partir, como hablamos el otro día, de los 66, pues ya empieza a haber un deterioro asociado a la edad, pero que precisamente con esto es posible que se mantenga el cerebro activo y que puedas pues tener un mejor rendimiento de memoria y en otras cosas. Claro, el tema es, ¿cómo os digo? ¿Qué más os llama la atención, por ejemplo?
Yo os la pongo como ideas, pero podéis preguntar más, como ya os digo. ¿Qué más me llamó la atención? Que sea 14 años de diferencia. O sea, a mí el resultado. O sea, en este caso no tanto a lo que plantearon, sino el resultado. O sea, que sea hasta 14 años de... Es decir, una persona de 50 años que juega rinde como una persona que no juega en muchas cosas de 36. O sea, me parece una auténtica locura. ¿Qué pasa? Que eso en la segunda, que es a donde va. Si diréis que es la causa, es decir, rinden porque juegan a juegos, claro, es que 14 años es mucho. O no, o es otras cosas. Claro, esto, a ver, obviamente si estáis aquí en este canal sabéis la respuesta. Y el potencial que tiene esto, pues mira, yo os voy a comentar aquí, en el artículo decían, por ejemplo, que hablan de actividades que incluyan un componente físico para el tema de la actividad física, para la salud mental y cognitivo, pueden dirigirse a múltiples facetas de la salud mental, disminuyendo la probabilidad de deterioro cognitivo relacionado con la edad y protegiendo frente a trastornos de salud mental. Cuando hablamos de salud mental, no se encontraron efectos con el videojuego, en este estudio, no se encontraron esos efectos de lo que medían de salud mental. Se vio con la actividad física, pero a nivel cognitivo sí, sí que se vio efecto de videojuego. Vale, un segundo. Sí, entonces, claro, hay ciertos límites, obviamente. No, una persona de 15 años no va a rendir como una de una. O sea, es a partir de cierta edad donde se empiezan a ver esos efectos. Pero me parece una técnica pasada porque es eso, de cara a mantenerte activo. O sea, realmente yo siempre recomiendo, no es por ser fan solamente, sino como parte de hacer que precisamente o sea, muchas de las actividades a lo mejor para estimulación cognitiva imaginaos, para niñas y niños pequeños les cuesta porque son aburridas y demás, intentar mezclarlo. O sea, no solamente utilizar videojuegos como para estimular, porque también la lectura, la escritura a mano, hay cosas que yo considero que son, o sea, que hay evidencia de que son buenas. También darle su peso a esto, porque puede, a lo mejor la gente que diseña a nivel educativo cosas puede caer en la tentación de decir, no, es que los videojuegos, al final, como siempre quieren jugar a videojuegos, ya lo van a hacer en casa, entonces yo no voy a diseñar nada con esto, porque ya jugarán. En plan, a ver, si realmente se ve que tiene beneficios, pues... claro, de otros juegos, por ejemplo. O sea, en otros juegos de, dices, por ejemplo, más tradicionales, ¿no? O sea, más de juegos de mesa, otro tipo de juegos y eso. Pues aquí, en este caso, se centra en videojuegos, o sea, no mide otra cosa, pero podría ser que también tenga efectos positivos en esas cosas que midieron por jugar a juegos. Sería una forma nueva. O sea, si quisiésemos hacer un experimento de esto, haríamos exactamente lo mismo, porque realmente se hicieron cuestionarios, o sea, no hicieron más. O sea, hicieron esas baterías, esas pruebas, esas tareas y eso, pero sería dividirlos en función de cuántas horas juegan a juegos de mesa, juegos de sociales, digamos, fútbol o deportes. Bueno, deportes sí que podría meter en actividad física aquí. Estaría ver saber también en qué medida afecta el rendimiento cognitivo jugar juegos de mesa, exacto, cartas, juegos que incluyen actividad física. La actividad física, digamos, aquí en la parte de actividad física que me hicieron en el experimento, sí que no se vio que hubiese cambio en la parte cognitiva per se, digamos. O sea, de que no hubo un efecto de la actividad en este estudio. O sea, eso no quiere decir que en otros, midiendo otras cosas de otra manera, sí que puedan encontrarlo. Que muchas veces es la forma en que preguntan, o la forma, o el tipo de tarea, o cómo hacen los análisis incluso. Pero eso, en este caso, los juegos más tradicionales no se hicieron. Porque la gran barrera para aplicar esto en adultos mayores me parece el aspecto más beneficiable es que les cuesta adentrarse en este mundo. Exacto, sí. Ahí realmente hay una labor, sobre todo, de la parte educadora que tendría que encontrar cómo acercar este potencial de videojuegos a personas mayores. Posiblemente, si hay beneficios con juegos de mesa, cartas y demás, sea más fácil a través de ahí y tirar por eso más que con videojuegos, sobre todo si hay un gap muy grande. Porque hay gente que incluso aunque el juego sea sencillo en personas mayores, es posible que haya una negativa de primeras por el miedo, ¿no? De tecnología y no tecnología y negarse. Y que aunque sea fácil, objetivamente, incluso tan fácil como un juego de cartas, que haya esa barrera. Entonces, digamos, aquí hay mucho, obviamente eso tiene que ser, si se diseña un plan, imaginemos, para
para esto, pues habrá que diseñar, pues digamos, muy gradualmente. O sea, no puedes poner a una persona mayor con un juego elaborado, un juego que haya muchas reglas, muchos menús, cámaras difíciles de controlar con mandos. O sea, tendría que ser cosas muy sencillas claro, en función de las personas que fuesen el público objetivo. Eso es, digamos, ahora mismo. Yo creo que una cosa positiva o sea, positiva, digamos, de las generaciones nuevas, es que ya estamos mucho más acostumbrados a los videojuegos, sea de una manera u otra. Al final, ¿quién más y quién menos ha jugado algún tipo de videojuego? Digamos, de menos de 40, aunque sean juegos de móvil, porque muchas veces pensamos en juegos y solo nos imaginamos pues eso, el WoW, el LOL o el FIFA. Y juegos de móvil, Candy Crush, juegos de ese estilo son videojuegos al final. El estar interactuando con algo digital, aunque sea una pantalla de móvil, es algo que ya estamos, o sea, nuestras generaciones y incluso las superiores a nosotros estamos acostumbrados, vamos. Exacto, sí. Justo, dentro de un par de generaciones, que ya no queda tanto, realmente, o sea, en 20 años. De hecho, fijaos, la primera generación de videojuegos, pues, o sea, realmente las primeras, año 80 y pico, 83 hubo la crisis de los videojuegos, el primer, o sea, en los 70 había videojuegos, pero digamos que empezó a hacerse mainstream, pongamos en los 80, en el tema arcade y demás, que es más o menos que empezó a hacerse más mainstream y ya empezó a salir consolas en casa y demás. Pero ahí era mainstream, pero no era tan común. Entonces, entre los 80 y los 2000 fue como el asentamiento de los videojuegos. Y las generaciones ya que se criaron con esa edad ya conocen a los videojuegos. O sea, un niño de los 90 sabe perfectamente lo que es un videojuego. Entonces, claro, los niños que en los 90 estaban entre los 10 y 15, 20 años, imaginemos, o entre 7 y 20 años, en los 90, pues en 2040, 2050, que estén en esa edad ya acercándose a esa edad adulta y cerca de la jubilación, si es que existen jubilaciones, o como hablamos alguna vez, pero de esa edad de 60 y algo y tal, ya van a estar acostumbrados a una vida entera de haber jugado. ¿Cómo serán los videojuegos mainstream en ese momento? No lo sabemos. Aquí tampoco, claro, en el artículo lo hablaban, pero tampoco profundizaban mucho, o al menos yo tampoco me enteré demasiado en esa parte. Podéis verlo si tenéis interés, o sea, buscarlo. ¿Qué tipo de juegos son a los que jugaban? Claro, era una muestra muy grande, entonces realmente tampoco importa, porque al ser al azar se descarta que jueguen todos el mismo juego, solamente un juego. O sea, se medían las horas, entonces dentro de una muestra grande, pues sí, va a haber gente que juega mucho a FIFA, gente que juega mucho a Candy Crush, gente que juega mucho a tal. Entonces digamos que se neutralizan los efectos digamos, extremos estadísticamente. O sea, eso es una cosa estadística que sí que tienen en cuenta y que no afecta aquí, pero que imaginemos que dentro de 20, 30 años son todos juegos como servicio, o sea, todo, lo más mainstream. Pero eso no quiere decir que todo el mundo juegue así, a eso. Entonces, a lo mejor una persona mayor, cuando tenga, pone 70 años, yo si estoy en un centro de día o en una residencia viviendo, lo que sea, por cuestiones físicas o que tienen que cuidar de mí y demás, yo, a lo mejor si me ponen a jugar a un juego como servicio súper frenético y demás, no sería una buena intervención para mí. Sin embargo, juegos a lo mejor más como he jugado yo en mi infancia, en mi adolescencia, que incluso son con el componente nostálgico que puede afectar lo hablamos en el primer directo que hicimos de esto en esta nueva etapa, ese componente nostálgico que genera esa sensación de bienestar y demás, puede ser positivo doblemente. Entonces ahí puede ser un punto para usar. Vamos, yo al menos lo veo así. Como, obviamente, no basar todo en eso y que, y los mayores a jugar ahí, le pones a viciar y tal. Que hay que estimular muchas cosas. O sea, la lectura, de nuevo, la escritura manual, que se ve que tiene muchísimos efectos positivos. Los juegos en físico, o sea, en tacto, o sea, que puedas tocar eso, las cartas, los juegos de mesa, ese componente social es primordial, pero a nivel cognitivo me parece también muy, muy interesante, vamos, o sea, sí, total, o sea, porque al final, claro, hoy en día las personas mayores, por ejemplo, al menos aquí en los pueblos y tal, pues es típico, las cartas, el dominó, de esas cosas, ¿no? Pero porque son las cosas con las que se han criado, que tendrán su efecto positivo, obviamente, pero un videojuego
digamos, ya un videojuego, una persona que ha jugado frecuentemente en su vida, ya es una estimulación, o sea, te requiere mucho más mentalmente, seguramente, que un dominó. O sea, un juego tipo, pues eso, o sea, hasta un Zelda, o sea, el mismo Zelda que estamos jugando aquí en el canal, te requiere, seguramente, a nivel cognitivo, pues, capacidad visoespacial. Para ese mundo en 3D que estás moviéndote tú muy, muy rápido, ser capaz de entender las físicas del juego. A nivel atencional, la cámara, o sea, hay un montón de cosas que hacemos los jugadores de forma inconscientemente, que estamos o sea, entrenadísimos en eso, que no somos conscientes hasta que vemos a una persona que no juega nunca, que se pierde, que no sabe hacer, que se desorienta y demás. Entonces, ahora mismo estarían seguramente jugando las personas mayores a juegos que por nostalgia les gustan más y que son estimulantes, pero posiblemente lo sean más los videojuegos. Digo posiblemente, no estoy tampoco lo quiero garantizar, pero seguramente sea más estimulante o más exija más a nivel de cerebro, mantenga más activa la memoria un juego con todo lo que puede tener un videojuego bien hecho, que un dominó, un juego más simple. Claro, es más exigente, exacto. Ya no estamos hablando de llegar a nivel de competitivo, pero no tienes que ser competitivo, o sea, llegar a competitivo para que un juego te exija. Basta, eso lo podéis hacer cualquier persona, o sea, basta una persona que no haya jugado nunca, de vuestra edad, darle un mando y ponerle un juego, o sea, porque hay, pues eso, o sea, la gente que no ha jugado nunca le cuesta controlar un mando, por ejemplo, la psicomotricidad con la motricidad fina, que yo creo que la gente que juega con teclado y ratón y con mando tiene una motricidad fina y unos reflejos mucho más rápidos con el teclado o lo que sea, que gente que no está acostumbrada. Que cuesta que esto también afecta a, o sea, gente que utiliza el teclado para otras cosas, el teclado y ratón. Pero no sé, hay una serie de cuestiones que aquí se ha visto que mejoran, que me dan, o sea, es una buena noticia para entendernos de cara al futuro que haya esto, porque al final los videojuegos es una cosa que yo por eso también hago estos directos de videojuegos a veces, centrados en videojuegos. Es una cosa que yo lo pienso y sigue muy infravisualizada en general. Me refiero, yo no veo las noticias de la tele, pero prácticamente nunca hay un asentamiento, o sea, un planteamiento de los videojuegos están en la mayoría de gente joven en muchísimas horas de su día a día, como hablamos de redes sociales, ¿no? Alguna vez. Y no se está sabiendo utilizar, me da la sensación, el videojuego per se. Porque sí, hay algunas personas con proyectos indie súper interesantes de hacer un juego ya a propósito para mejorar esto, para mejorar la memoria, o para aprender a dibujar, o para aprender a... Pero el potencial de los videojuegos no está tanto en ese tipo de juegos que también son interesantes, o sea, sobre todo a nivel educativo, más en la infancia, a lo mejor, en la primera infancia, sino en encontrar los juegos que ya están, que son comerciales, en cómo puedes aprovecharlos. Porque esos juegos, la gente le va a meter horas por gusto. Entonces es como, vale, ¿qué cosas se pueden utilizar de aquí? ¿Qué cosa? Que seguramente no todos. Hay juegos que pueden ser negativos y tienen efectos negativos y hay que intentar eliminar los efectos negativos o que no afecten, ¿no? En la medida de lo posible. Pero sí, o sea, yo siempre, por ejemplo, yo si tuviese hijos, que no tengo ni tengo pensado tener, pero si tuviese hijos, van a tener videojuegos desde el primer día, ojo, y también, o sea, controlado, porque también es el tema de no sin control, porque, a ver, yo al menos opino eso, luego depende del tipo de enseñanza y demás, es algo muy personal y habrá teorías, como todo, ¿no? Pero va a tener videojuegos desde el primer día, digamos, en su casa. Igual que va a tener libros, igual que vamos a hacer cosas, digamos, de juegos de mesa, de un poco de todo. Porque no solamente tiene que ser una cosa. Pero no va a haber una prohibición, o sea, no voy a prohibir, obviamente, jugar a videojuegos porque eso te va a hacer adicto, o violencia, o movidas así. O sea, si tuviese un hijo que de repente hay un juego que encaja y que se le da súper bien y que entiende un montón de cosas de juego y que es como, buah, o sea, estoy viendo como una persona está aprendiendo algo que es súper exigente en realidad y sería como algo muy positivo. O sea, si un videojuego fuese una prueba de cognitiva per se, o sea, tú imagínate que en vez de medir con estas pruebas, claro, es que el tema es que obviamente no están hechos para eso, pero
Aquí es una batería de pruebas, lo que decíamos, ¿no? Que sería esto de aquí. Batería cognitiva, que se llama batería, por si queréis buscar. No creo que la queráis buscar, pero batería Creyos. CREYOS, ¿vale? En vez de que esta se utiliza porque puedes comparar. Pero hay juegos que son per se una prueba en sí. Es decir, pasarte un Dark Souls, como hay gente que se lo pasa con comandos de voz, o incluso normal, o lo que sea, es como... Estás haciendo algo súper exigente que requiere unas destrezas que, oye, vale, estas destrezas se te dan bien. Y es como, vamos a ver qué hay ahí. O sea, hay algo interesante. O gente, pues por ejemplo, que se den bien juegos musicales, o juegos incluso de estrategia, cosas así. Por ejemplo, un amigo mío, o sea, uno de mis mejores amigos y tal, decía que jugaba con su padre, que había sido militar. Jugaba con su padre no sé si era StarCraft o algo así, y que le enseñó un montón de cosas, de temas o sea, de temas de estrategia, digamos, de invadir cosas. Creo que era StarCraft, no sé si era StarCraft o Age of Empires. Bueno, el tema es que cuando jugaba con él al Age of Empires, aún yo habiendo jugado mucho, es que él llegaba a cosas que decía, yo no entiendo cómo es capaz de hacer esto. O sea, como que tenía esa capacidad de saber qué tipo de soldados llevar por aquí, qué tipo de soldados llevar por allí, porque claro, a distancia, con este número ya te va a hacer efecto para, o sea, locuras, de decir, o sea, esto ya es un rendimiento superior. O sea, es un ejemplo, ¿no? O sea, en su momento, en un vídeo que hicimos, hablé también de gente, por ejemplo, que jugaba videojuegos, cómo rendía al nivel de pilotos profesionales en pruebas de pilotos digamos, de avión y cosas así. O sea que realmente hay muchísimo de esto. Pero me llama la atención por el tema de la edad. De comparar, de ver en años. Porque esto es bastante... Claro, es que esto es bastante... O sea, eso que más me impactó. Claro, que rindes, me refiero... Estás rindiendo como... Claro, yo si llego a los 50 años y rindo como una persona que no juega de 36... o sea, me parece una locura, porque claro, aquí hay muchos factores. La pregunta esta, que al final queda un poco sin respuesta, porque se entiende. Aquí nos están diciendo que los videojuegos la causa. Es decir, no es que por jugar a juegos ya tienes estas capacidades, per se. Sino que se ha visto que en toda la gente que juega a juegos tienen esto. Es decir, hay la posibilidad de que no sea un efecto muy grande y que sean otro estilo de vida. Entonces, quizá por eso a lo mejor se está tardando más en llevar a sistemas educativos y tal. Yo creo que no. O sea, yo creo que no es por eso, porque hay mucha evidencia claro, muchísima evidencia encuentra que la gente que juega videojuegos, independientemente del país, cultura y demás, que tiene estos efectos positivos. Con lo cual descartas efectos... vas eliminando efectos ambientales y te van quedando cada vez más solo pues el común, que es el videojuego. Pero es posible que tengan un estilo de vida más estimulante, que justo las personas que tienen más capacidad cognitiva juegan a videojuegos y aquellas personas que de forma natural tienen menos capacidad juegan menos, entonces por eso se diferencian. Aquí, claro, no hablan de causa, aquí hablan de que las personas que juegan a videojuegos se ha visto que tienen un cerebro más joven. Pero no te están diciendo... De hecho, yo no lo he puesto así. Hay noticias que ponen que te genera tener un cerebro más joven. Yo no lo he puesto, ¿eh? Pone asociado. Yo lo pongo bien para que... Porque siempre hay que haber la oportunidad de que precisamente sea la gente eso, que más estimulada que está por la vida que lleva a nivel cognitivo, es que juega también. Y entonces digamos que rinde mejor que gente pues que a lo mejor tiene menos rendimiento cognitivo porque por mil cosas de educación, de lo que sea, de personalidad, que no juegan tampoco. Entonces esa diferencia es por muchos factores y a lo mejor los juegos son los que menos afectan, pero eso no solamente es una cosa. Eso también quiero dejarlo claro. Cuando yo hablo de los efectos positivos de los juegos que pueden tener, hablo desde el punto de vista de que aquí no estoy diciendo que per se sea lo que está generando esta causa entera, estos 14 años de diferencia, ¿eh? Eso también hay que dejarlo claro. Pero sí que se ha visto. O sea, a mí realmente me da igual que sea juego o no. Es decir, si se ha visto que de media la gente que juega frecuentemente rinde como 14 años más joven, yo soy un jugador frecuente, entonces yo seguramente esté en esa media. Pero porque yo, así como juego, estoy activo con 50.000 cosas. Posiblemente en el grupo de jugadores frecuentes habrá gente, como es un promedio, habrá gente que rinda mucho más parecido a gente que no juega.
y gente que no juega, que hace otras actividades que rinda incluso mejor que jugadores. Al final, esto es un promedio. O sea, no quiere decir que cada caso, que no haya ninguna persona que no juega que rinda mejor que los que juegan. Pero esto va en promedio siempre. Que conste que el promedio, o sea, la número de puntos que hay en el artículo, o sea, es bastante... O sea, es dispersa, pero es bastante uniforme, digamos, en que coincide que las personas que juegan, pues digamos que suelen ser la gran mayoría más que los que no juegan. O sea, un rendimiento mayor. Vale. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna cuestión más, alguna pregunta, alguna duda sobre esto. Recuerdo que este directo es el último de divulgación, no el último en general, sino el último de divulgación de este año, ¿vale? O sea, la semana que viene seguimos con directos a mediodía y demás. Pero el jueves por la noche, claro, el jueves que viene es Navidad y el siguiente es Año Nuevo. Entonces en esos días no va a haber directo de divulgación per se. Si tenéis muchas ganas de divulgación, pues tenéis los 8 directos que hicimos que están destacados, por si no visteis alguno por verlo. Y luego pues aquí lo hablaríamos en los directos diarios. Porque la semana que viene voy a hacer el lunes y martes voy a hacer directo, seguro. Y luego, bueno, seguro, claro, un asterisco, seguro, pero justo esta tarde, claro, justo antes de empezar el directo, un poco antes, me llamaron de una entrevista que tengo mañana. Entonces, ahí, claro, depende de si me sale o no el trabajo y tal, pues tendré que cambiar los directos y ya os avisaría, porque había un cambio total. O sea, sería un cambio de los directos diarios que tengo de lunes a jueves, tendría que cambiar, el de jueves por la noche posiblemente también. Pero bueno, o sea, primero yo no quiero adelantar porque al final, pues hasta que lo tenga, nada. Se nos acaba el año, pues sí, déjalo ir. A ver, que yo, pues si tengo suerte, por ejemplo, en esto y me sale un trabajo así guay de esta entrevista o lo que sea, pues realmente para mí ya termina bien. Pero bueno, que ahora justo como es Navidad tampoco sé cuándo entraría en caso de que saliese bien. Pero vaya, eso. Se nos acaba el año. Claro, a la gente que no vea lunes y martes, porque el día 22 y 23 son lunes y martes, creo, voy a hacer directo. Entonces, a la gente que no vea ahí, ya aprovecho para darles feliz Navidad. Bueno, si estáis viendo esto en diferido a alguien después de Navidad, espero que hayáis tenido una feliz Navidad. Y en caso de hacer directo otro día, porque eso no lo descarto, a lo mejor pues el día 26 o el fin de semana abrir un rato, algo así. A ver, tampoco es lo más probable porque estos días vamos a estar seguramente haciendo muchas cosas y tal. Avisaría. Pero en principio solamente va a haber directo la semana que viene, lunes y martes. En horario normal. Quizá dure un poquito más. A lo mejor duro, en vez de terminar a las 2, termino un poco más tarde, o sea, a las 3 o algo así. Pero vaya. Y luego a la siguiente igual, haré directos lunes y martes. Y luego el miércoles es fin de año. El fin de año tampoco voy a hacer directo porque seguramente haremos plan desde pronto. Entonces estas 2 semanas que viene va a haber menos directos de lo habitual. Pero bueno, yo os digo, seguramente compense con hacer más horas algún día o algo de eso. Si hago lunes y martes, pues a lo mejor esos días hago más y ya está. También para veros y ver qué tal fueron las navidades y eso. Entonces nada, en resumen, bueno, espero que os haya gustado también la presentación, que aunque parezca mentira, me lleva un mogollón de tiempo, porque utilizo inteligencia artificial, obviamente, para hacerla, pero no me entiendo bien con la inteligencia artificial, entonces pues me hace cada cosa a veces que tardo muchísimo, que conste que tardo mucho menos que si lo hiciese yo, por eso lo utilizo. Pero unas peleas aquí, vamos. Y nada, en resumen, cuando vayáis a estas cenas de Navidad y demás, podéis decir, si alguien critica o dice, no, pues que los chavales de hoy en día solo están jugando a los videojuegos o no sé qué, no sé cuánto. Podéis decir, mira, se ha demostrado que... A mí no que me gusta utilizar demostrado. A mí mis jefes en el laboratorio siempre me decían, tú di que en un estudio sugiere. Porque demostrar es como muy contundente. O sea, es como... o sea, no está bien dicho realmente cuando dicen demostrar, porque demostrar es que no hay nada que vaya en dirección contraria. O sea, demostrar es, vale, demostré que es así, y punto. Y no es, o sea, si sale mañana un estudio que no encuentra estos efectos, pues se ve que, claro, habrá que ver por qué hay diferencias, pero ya no es, entonces demuestro al otro, no, realmente este sugiere. Entonces,
Hay un estudio que sugiere, o que ha encontrado, por ejemplo, que la gente que juega videojuegos rinde como gente mucho más joven que no lo hace. Entonces, claro, pues rinde que tiene una memoria mejor, que tiene una atención mejor, que razona mejor, que a nivel visoespacial tiene mejores reflejos, o sea, bueno, un montón de cosas. Sí, no, en nuestro caso, el 25, David, es un año que quedará marcado. A ver, espero que quede marcado como de los peores que nos han pasado. Porque, espero, porque claro, como sea de los mejores, es que los que quedan por venir son un absoluto desastre. pero sí, espero o sea, que termine ya pronto y que el 26 que venga mucho mejor, vamos. Y nada más, lo dicho, con el resumen del artículo que os decía, de que los que jugamos, que claro, esa es otra, más de 5 horas a la semana, que esto realmente lo ponen frecuentes, porque en realidad yo veo como algo bastante fácil jugar más de 5 horas a la semana, pero en realidad cuando trabajaba o cuando la gente que trabaja incluso 40 horas, que sean fans de los juegos, a veces se cuesta encontrar tiempo, porque si tienes, pues eso, si tienes otras cosas que hacer, responsabilidades y demás, no es tan fácil encontrar 5 horas. Pero habrá gente que diga, no, pero eso es poco, realmente jugadores frecuentes deberían ser más de 10 o más de... Pero bueno, aquí son 5. Exacto, muchos peores no creo que haya. Entonces nada, eso, gracias por pasaros, Ingua, David y toda la gente que se haya pasado, que se agradece un montón. Por suerte, no se ha cortado el directo, que esta mañana ha sido un absoluto desastre. Se cortó 5 veces en una hora el directo. Y cuando no se cortaba, a veces no se cortaba, pero bajaba, iba y perdía frames y de todo, ahora fue mallao. Sí. O sea, un jugador... Pero es un límite para mí está bien puesto, porque yo, por ejemplo, ya os digo, yo si trabajo y demás, entre semana a lo mejor pues puedo echar, yo a lo mejor juego media hora cada día. O un día juego una hora, otro día no juego, otro día juego una hora. Y al final llegas a 5 horas, pero una semana un poco así apurada no llegas. Y si fin de semana, pues si un fin de semana juegas, pero luego otro te vas de fin de semana donde sea. Entonces, me parece que está bien elegido. Eso, buenas noches. Gracias por pasaros, toda la gente que se ha pasado. Y nada, voy a poner la música de cierre por aquí. Vale, cambiamos la pantalla.